Hola, buenos días para Argentina y buenas tardes para España. Soy Karina Fernández, soy profesora de psicología y estamos en el programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Bueno, tenemos hoy una invitada especial que se llama Almudena Mateos, que es doctora en psicología clínica, es especialista en salud y dolor, es miembro de SEMDOR y miembro de SEP de España, especialista del grupo de trabajo de SEMDOR y tiene mucha trayectoria en dolor y es conferencista en varios congresos. Y el tema de hoy es concientización sobre el dolor persistente y salud mental. Y el objetivo de esta entrevista es contribuir a la concientización sobre el dolor persistente y su impacto en la salud mental, en el marco del Día Mundial del Dolor, promoviendo una mirada integradora que visibilice la experiencia del dolor persistente desde una perspectiva biopsicosocial, a través del diálogo de un especialista en salud y dolor. Se busca informar, sensibilizar y fomentar estrategias de abordaje interdisciplinario que favorezcan la calidad de vida de las personas que conviven con dolor persistente. Hola, estimada doctora Almudena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y por toda vuestra atención. Sí, un placer tenerte invitada en este programa, justo que se viene esta semana el Mundial del Dolor. Sí, el día 18 se celebra el Día Mundial del Dolor, dado que es un tema muy importante que todavía pues, tenemos mucho que trabajar en ello. Sí, y también se viene justo también el Día Mundial de la Columna Vertebral también para concientizar. Bueno, ante todo quería preguntarte, ya que tienes mucha trayectoria en especialidad en dolor, que eso es muy importante recalcar, la importancia de que un profesional esté capacitado en esto. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco más sobre tu recorrido personal y profesional. ¿Qué fue lo que te motivó a especializarte en el área de la psicología de la salud, específicamente en lo que es el abordaje en el dolor? Pues mira, yo la verdad es que siempre me ha gustado más todo lo que tiene que ver con salud que dentro de psicología que la propia psicopatología. He visto que las personas cuando sufrimos una enfermedad tenemos muchísima sensación de vulnerabilidad y lo pasamos muy mal. Por otro lado, dentro de toda esta temas de salud, el dolor supone un sufrimiento, conlleva un sufrimiento tremendo y no es reconocido en la sociedad. Pues una persona que tiene dolor suele acabar siendo algo molesta, ¿no? Porque no hace más que quejarse, etcétera, etcétera. Y hay mucha incomprensión acerca de qué están viviendo estas personas que sufren dolor. Entonces, pues nada, con esa intención de acercarme a estas personas, yo hice un máster en Madrid, en la Complutense, y a través de este máster pude hacer las prácticas, tuve la grandísima suerte de hacer las prácticas en reumatología, en un departamento de reumatología de un hospital con pacientes con fibromialgia. Ahí empecé a conocer todos estos tipos de patologías, de dolores crónicos y pues ya me enamoré totalmente. Y luego, pues a raíz de esas prácticas y por medio de una compañera, Encar se llama, que bueno, es compañera mía psicóloga, y ella contactó con un médico, el doctor Enrique Rey, que durante muchos años ha sido y será siempre una de las personas que más sabe de dolor, más sabía, porque ya falleció. Tuve la suerte de trabajar con él 22 años en su clínica de dolor, de aprender muchísimo de él y de todos mis compañeros, y a partir de ahí continué con todo este tema del dolor porque me pareció apasionante. Creo que está muy poco tratado. Durante muchos años pensé que era de las pocas personas que me dedicaba a esto del dolor, me sentía un poco rarita. Hasta que, bueno, pues ya fui conociendo otras personas que también estaban trabajando en dolor. Hicimos una investigación juntas, varias psicólogas de varios centros. Esto te hablo por allá por el 2008. Luego hice el máster en dolor, aunque ya tenía muchos años de experiencia, pero sentía que me faltaba un poquito de pues formación en anatomía, fisiopatología, farmacia, etcétera. Entonces hice el máster de especialización en dolor en la Universidad Rey Juan Carlos y pues también ahí ya conocía mucha más gente que trabajaba en todo esto y ahí seguí desarrollando mi carrera.
A partir de ahí, además de trabajar con el doctor Rey, he estado en el Hospital Puerta de Hierro, en Quirón, y ahora pues ya me dedico a hacer mi trabajo de manera autónoma, pero le doy mucha importancia a la formación, porque lo que sí vemos es que, bueno, a mí, gracias a la suerte que tuve de conocer al doctor Rey y de la formación que me dio él y luego ya el máster, pero hasta que llegué al máster estuve muchos años con muy poquita formación, porque en aquella época en España por lo menos había muy poca información y muy poca formación de dolor. Y sigue habiendo muy poca formación de dolor, prácticamente nula, en las carreras de psicología. Con lo cual, uno de mis objetivos también, visto que ya unos cuantos de los que nos dedicamos al dolor vamos teniendo una edad, es que siga habiendo más psicólogos que trabajan el dolor y bueno, pues estamos haciendo mucho peso desde las dos sociedades médicas que hay de especialización en dolor, la Sociedad Española del Dolor y la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor. Se está trabajando para pues, promover el trabajo de los psicólogos especializados en dolor y para formar a los psicólogos en este área tan específica que es el dolor. Luego también desde los colegios de psicología, desde el Colegio de Psicólogos y en los propios máster de dolor que hay, pues como el de la Rey Juan Carlos, hay una asignatura de psicología y dolor. Yo ahora mismo soy la psicóloga del máster, o sea, la profesora de psicología y dolor del máster y, bueno, pues vamos dando, dependiendo de las épocas y de cómo va surgiendo, vamos favoreciendo la formación. Desde luego, nuestro objetivo es ese, que tanto desde estas sociedades, que haya formación específica para los psicólogos en dolor. Y eso es lo que hago yo un poquito así muy, muy genérico. Sí, bueno, hace poco, el 1 de octubre, hicieron una jornada en ESET, Tu Dolor Importa, que participaron diferentes profesionales especializados en dolor y pacientes. Qué importante eso, ¿no? Que eso es lo que valoro mucho de España, lo que me gusta mucho de España, es que se tiene mucho en cuenta a los pacientes, a los testimonios, que eso es importante y también es lo que AEPSI quiere generar y está generando esta conciencia de cada vez empezar a entrevistar más a los testimonios de las personas que conviven con dolor, porque en realidad son esas personas que nos enseñan, que uno aprende para poder saber sobre el dolor. Totalmente, aprendemos muchísimo de nuestros pacientes y los pacientes son un participante más de todo esto. No podemos trabajar para ellos sin ellos, eso está claro. Y es verdad que la SED hace esta actividad que la viene haciendo ya desde hace bastantes años, súper interesante, con muchísima sensibilidad hacia los pacientes con dolor y con la participación misma de los pacientes. Yo os animo a verlo porque está en YouTube, ahí están grabados el de este año y varios de años anteriores. De hecho, la presentadora es la María Madariaga, la presidenta de la Sociedad Española del Dolor, junto con una paciente que es un encanto, Isabel, que es maravillosa. O sea que os animo mucho a verlo. Luego también tenemos formaciones. Perdón. Dime. No, es muy importante lo que decís porque la presidenta esa de dolor hace mucho que la sigo en las redes sociales, que viene educando a la comunidad sobre el dolor. Hay una de las páginas web que me encanta de España, que les recomiendo, Tu Dolor Importa. No, es Tu Vida Sin Dolor, Eso es. Tu Vida Sin Dolor. Y esa página a mí me ayudó mucho en su momento cuando tuve dolor, porque encontré un montón de información calificada de diferentes profesionales, testimonios. Es una página que ayuda mucho. Sí, además es muy importante porque el proyecto de Tu Dolor Importa y están relacionados porque al final están promovidos casi por la misma gente que están muy interesados en ayudar a los pacientes. Pero además en Internet hay tanta información tan poco fiable que la doctora Madariaga se ha encargado de hacer una página en la que las personas que hablan pues somos especialistas en esto, sabemos de qué estamos hablando y queremos dar una información fiable, ¿vale? Sí, y la página Tu Vida Sin Dolor está buenísimo porque hace muchos años que está esta página. Y además esto que Tu Dolor Importa, estuve viendo un poco, y lo que muestran es todos los recursos que tienen. Ponen los recursos para que los profesionales que se capaciten y para los pacientes para que puedan aprender también, como la psicoeducación, que es uno de los pilares de la psicología.
Eso es, sí, ese es nuestro objetivo desde la SED y también desde la SEMDOR, que ahora estamos en un congreso en la SEMDOR de dolor y tenemos una jornada de psicología y dolor que ya hemos hecho varias y ahí también ese es otro de nuestros objetivos, ¿sabes? El formar al paciente, formar también a los psicólogos y, bueno, pues ir creciendo juntos, pero ir aportando para evolucionar, porque realmente aquí falta mucho que aprender y falta mucho que ayudar a los pacientes con dolor. Y también la importancia de formar al que cuida, cómo cuidamos a los cuidadores. Eso es una Sí, parte importante. el cuidador es también otra de las patas fundamentales y es cierto que a veces está un poquito descuidado. De hecho, si veis alguna de las ediciones anteriores de Tu dolor importa, en algún momento hemos hablado del cuidador y de cómo podemos ayudar al cuidador, porque sin él el paciente pues no sería nada, ¿no? Y nosotros tampoco. O sea, en muchas ocasiones necesitamos de un cuidador. Los pacientes a veces cuando van al hospital y tienen que hacerse alguna técnica intervencionista necesitan de alguien que les acompañe y también ellos sufren mucho el ver a un ser querido estar sufriendo. A veces no entender qué les está pasando y no saber cómo gestionar, cómo llevar todo esto para ayudarles y para vivir también el mismo pues lo mejor posible, con mejor calidad de vida. Claro, esto es tan importante, por ejemplo, yo tengo un grupo que lo fundé hace un tiempo, que se llama Empodérate Psicoescoliosis y Columna. A raíz de mi experiencia, de lo que viví, educo a la comunidad sobre las personas que transcurren escoliosis y a las familias. Y me doy cuenta todo lo que aprendo en el grupo de las madres, de los padres, y de los niños y de los adolescentes que están en ese grupo que cuentan sus testimonios y cómo ellos se apoyan entre sí. Sí. La grupalidad, cómo ayuda. Claro, porque al final es una situación que nos aísla mucho. Es decir, tengo dolor, dejo de hacer muchas de mis actividades y me quedo en casa. Y estoy solo. Y no conozco a nadie que le pase lo mismo que a mí. Los demás siguen su vida, pero yo con dolor en casa, ¿no? Entonces, el tener la oportunidad de hablar con otras personas que tienen dolor sí ayuda a ver que no somos tan raros, que a todos sufrimos, a todos nos pasan cosas y también el ver cómo otras personas qué estrategias están utilizando para afrontar esta situación y cómo podemos aprender unos de otros y apoyarnos unos en otros. El problema de nuestra sociedad es muchas veces esa falta de comunidad, ¿no? Y las asociaciones ahí ayudan mucho con esto, con este apoyo social tan importante. Sí, desde tu experiencia clínica y académica, ¿cuáles son los principales impactos del dolor persistente en la salud mental de las personas? Aunque ya nombraste que una de las cosas es el aislamiento. Sí, fíjate, es que claro, cuando una persona tiene dolor, esto afecta a todas las esferas de su vida. Yo cuando hablo con alguien que me pregunta, pero tú entonces, ¿qué haces con las personas con dolor? Son personas que tienen, son trastornos histriónicos, que no tienen dolor. Digo, no, todas tienen dolor. ¿Y qué hago? Pues yo le digo siempre lo mismo. Tú imagínate que tu vida se corta, ¿no? Tú tienes una vida normal y de repente entra algo que te hace bloquearte tanto que no puedes trabajar, no puedes relacionarte como te relacionabas antes con tu entorno. Muchas veces esto influye en tu familia, de hecho hay familias que se rompen, no puedes cuidar a los demás como te gustaría. Los profesionales que te atienden pues muchas veces no te saben dar respuesta de qué es lo que te está pasando. A veces se dice que esto que estás sintiendo va a ser para siempre o que va a ir deteriorándose dependiendo de la patología y bueno, pues muchas veces tenemos mucho aislamiento social. Todo esto al final supone una gran cantidad de duelos que tiene que afrontar esta persona, ¿no? Tiene que afrontar muchas pérdidas y un cambio de vida total. Por lo tanto, pues el impacto es en todas las esferas, en el estado de ánimo, en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en los aspectos económicos. Claro, si yo ya no puedo trabajar, si tengo la suerte y me dan una incapacidad y un dinero, vale, pero claro, con eso se vive regulero. Pero muchas veces no ocurre eso, hay un despido o, bueno, pues tienes que volver a trabajar pero no puedes, o vas a trabajar pero tu calidad de vida es terrible porque estás todo el día sufriendo dolor. O
sea, afecta a todas las esferas de la vida de una persona y es lo que nos damos cuenta, ¿vale? El cómo pues una persona cuando el dolor entra en su vida afecta a todo. Afecta a tu familia, a la persona que tienes al lado, si es un padre o una madre afecta a sus hijos porque están viendo una persona con dolor y bueno, pues todos entendemos que a lo mejor hay que ayudar a alguien a superar el fallecimiento de una persona, un duelo por una pérdida y no nos damos cuenta de la cantidad de pérdidas que tienen las personas con dolor. Es verdad que el dolor también a veces enseña mucho, o sea, a mí me enseña muchísimo a través de mis pacientes, pero trabajando con ellos, ellos mismos se van dando cuenta muchas veces de lo fuertes que son, de lo valientes que son, de la capacidad de resiliencia que tienen y cosas que no son tan agradables como que hay determinadas personas con las que no vas a contar y que mira, cuanto antes te libres de ellas, mejor. Muchas se van, otras no merecen la pena porque lo único que hacen es juzgar, ¿vale? Eso también está bueno que estabas aclarando, juntarse con personas vitamina, bueno, lo dice una psiquiatra española, María Rojas Estrapé, que hizo un libro, que dice juntarte con personas que te hacen sentir bien, que ya cambia, o sea, y eso minimiza el rango del dolor. Claro, en realidad lo que minimiza es el sufrimiento. Tú puedes seguir teniendo ahí ese daño físico, pero una cosa es el daño y otra es el dolor, que incluye esa parte de sufrimiento, ese aspecto emocional. La definición del dolor incluye una parte sensorial y una parte emocional y cognitiva. Pero eso es todo el dolor, no es que haya un dolor físico y un dolor psicológico, sino que esa parte está. Y el ayudarles a evitar ese sufrimiento está provocando que se sientan mejor, que disminuya el dolor porque esa parte la reducimos. Sin hablar que si yo estoy trabajando la disminución del estrés, disminuyo la tensión muscular, con lo cual es bastante probable que la percepción del dolor sea menor, porque no estoy tan a disgusto, por ejemplo. Claro. Bueno, justo escuchaba en un festival, en un congreso de psicología al sur, que participé, que una de las ponentes, una de las profesionales disertó, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y decía la diferencia de dolor y sufrimiento. Esta es una de las frases comunes que siempre escuchamos. Y ella decía, bueno, el dolor, ¿quién no ha tenido un dolor físico, emocional, una pérdida, un duelo, algo, ¿no? Decía la profesional. O sea, a las personas no le podemos sacar, si tienen ansiedad, tienen que aprender a convivir la ansiedad, lo mismo que si tienen migrañas o otras cosas, pero hacerle ver esto y la psicoeducación, qué importante, cómo ayudan a bajar el sufrimiento y a verlo desde otro enfoque y de otras perspectivas. Y después ya se empiezan un poco a sentir mejor, y ellos mismos lo dicen, comentaba. Bueno, esta profesional conectaba el budismo con las neurociencias y los diferentes enfoques que se puede trabajar desde de la terapia cognitivo-conductual. Claro, sí, tenemos diferentes enfoques a nivel, bueno, de cuál es la mejor estrategia para trabajar el dolor dentro de la psicología. Depende, cada uno tiene que trabajar desde lo que se sienta cómodo y también dependiendo de qué le venga bien al paciente. A nivel experimental, la ciencia ha demostrado que la terapia que mayor eficacia tiene es la cognitivo-conductual. Ahora se están haciendo también muchas investigaciones con la terapia de aceptación y compromiso que están demostrando también bastante eficacia, ¿vale? Mucha eficacia. Con lo cual vamos aprendiendo y vamos evolucionando en todo esto. Desde luego, nuestro objetivo fundamental es ayudar al paciente a sobrellevar una situación que es compleja. No es quitarles el dolor, porque su dolor no es algo emocional, es algo, pues eso, psicológico, emocional, cognitivo, social, físico, ¿vale? Todo junto. Pero bueno, Somos un todo en realidad, de una mirada biopsicosocial y hasta espiritual también se está agregando también ciertos profesionales y ciertos trabajos científicos que uno escucha en los congresos de cómo eso mejora también en la calidad de vida de las personas. Cuando claro, es un poco... sí, dolor o enfermedad. Sí. Eso es, claro. Nosotros a nivel muy físico podemos diferenciar entre daño y dolor. O sea, una cosa es que yo tenga un daño y otra es que tenga un dolor. Hay personas que tienen una protusión lumbar y no tienen dolor. Y otras personas tienen una protusión lumbar más pequeña
pero tienen dolor. Eso no quiere decir que esta persona se la esté inventando, ¿no? O que sea un exagerado o que es que sea excesivamente sensible. Estamos hablando de que el dolor está en el sistema nervioso. Es decir, cuando una persona se produce una lesión lumbar, por ejemplo, a lo mejor no siente dolor en la pierna porque si tiene seccionada la médula, la información no llega al cerebro. Entonces, ¿dónde está el dolor? En el cerebro. Es el cerebro el que determina qué sensación tenemos, pero ahí llegan muchas cosas. Llega información de la periferia, como puede ser la activación de los nociceptores de las piernas que nos transmiten dolor, pero también la interpretación del dolor. No es lo mismo tener un dolor porque estoy dando a luz a un hijo que tengo muchas ganas de que venga, a tener un dolor que no sé dónde viene o porque es que me acaban de herir y entonces puedo estar muriéndome. Y esa interpretación está influyendo en nuestra sensación. Nos provoca mucho más miedo una cosa que otra, por ejemplo. ¿Vale? Entonces es muy importante también analizar esas partes. Cuando hacemos una intervención adecuada en dolor, hacemos una intervención multidisciplinar, porque si yo no estoy trabajando la recuperación física con un fisioterapeuta o un recuperador físico, me dejo una pata fuera. Si no estoy trabajando la disminución de la patología física que hay, ¿no? Del daño estructural, me dejo algo fuera. Pero si no estoy trabajando esa evaluación que hago del dolor, ese significado que tiene para mí el dolor y esas emociones, también me estoy dejando una parte fuera. Entonces, todo lo que nos dejamos fuera es algo que no trabajamos y que va a seguir estando ahí. Y de hecho, eso es lo que se demuestra, da igual el tipo de estrategia que utilicemos. Lo importante es que trabajemos todas esas áreas para, de modo conjunto, disminuir el dolor o disminuir el sufrimiento del dolor. Sí, y ahí nombraste cosas que estaba escuchándote, las palabras, qué importante cuidar las palabras que decimos. Y justamente vos decís de esto, ¿no? De que muchas veces se dice, bueno, yo escucho, por ejemplo, a personas que me cuentan a mí en el grupo que yo fundé de escoliosis, pero tengo una escoliosis leve, pero el médico me dice que no me puede doler, que esto no duele. Pero a mí me duele, dicen algunos, ¿viste? Y es como que muchas veces, por catalogar así, que en realidad es lo que se estudia de la manera orgánica de lo que ellos enseñan, pero ellos no sienten, ellos dicen, pero yo siento este dolor, o sea, y eso, esa palabra, cómo le molesta a la persona y les hace sentir mal, no validado. Claro, porque en realidad invalidamos su sensación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para invalidar esa sensación? Hay otra frase por ahí, que no recuerdo de quién es, que dice algo así como, el dolor es todo aquello que el paciente dice que le duele. O sea, ¿quiénes somos para decir que no es así cuando sabemos que, bueno, hay veces que hay personas que tienen una temperatura y otros otra, hay personas que tienen unas sensaciones y otros otra? ¿Por qué dudamos del dolor? No nos gusta hablar de dolor, no nos gusta pensar que algo pueda doler porque, bueno, pues nos produce mucha inseguridad. Pero es verdad, no se puede. Yo no. A mí cuando alguien me pregunta, ¿pero a tus pacientes le duele de verdad? Yo siempre digo lo mismo, a todos les duele de verdad. Que haya un correlato fisiológico que lo demuestre es una cosa, que le duela es otra. No se lo están inventando, nadie se inventa que le duele. ¿Vale? A ver, hay casos, sí, pero los que llegan a un tratamiento del dolor, a una unidad del dolor, no, o sea, no. Y vamos, aunque los hubiera, estoy segura de que es lo mínimo. Entonces, si una persona tiene una protusión pequeña pero le duele, le duele. ¿Por qué? Pues porque le duele. Igual que hay personas más sensibles al frío, también puede haberlos más sensibles al dolor. Es lo que llamamos el umbral del dolor. No es que una persona sea más quejica, es que tiene más sensibilidad. Bastante mala suerte tiene con tener mayor sensibilidad al dolor que otros. Sí, pero hace poco escuchaba a un profesional que me hizo reflexionar, me dejó pensando que decía, también es un problema si no te duele. ¿Viste esas personas que no les duele, se pueden romper una pierna, se pueden lastimar fracturas y no sienten el dolor? Y el dolor también es una señal de que algo te está pasando y vos tenés que recurrir a un profesional. Claro, si eso es una enfermedad. Me parece que había una familia en la India, por lo menos hace unos años, que tenían esa enfermedad y se transmitía de unos a otros. Claro, o sea, estás teniendo una apendicitis y no te enteras. Te puedes morir fácilmente o te estás quemando y no te enteras. El tema está que tenemos eso, que es una patología, y tenemos el dolor agudo, que cuando el dolor es agudo, pues es normal, es un estado de alarma que nos ayuda a sobrevivir. Y luego tenemos el dolor crónico o persistente, que en realidad es un dolor
que no debería existir, porque vale, ya sé que ahí hay un daño, deja de mandarme esa señal. Pero bueno, nuestro sistema nervioso a veces se queda como enganchado, ¿no? Como cuando el ordenador se queda bloqueado y no hace más que emitir lo mismo, pues así está nuestro cerebro. Por eso es tan importante la parte de la neurociencia y de entender cómo funciona nuestro cerebro, para que deje de mandar señales de dolor cuando no hay por qué. A veces tenemos patologías de dolor neuropático en la que vemos claramente una lesión en el nervio, pero otras veces ese nervio funciona como si hubiera una lesión, o hubo una lesión, ya no la hay, pero sigue transmitiendo el dolor. Y ahí está, no se lo están inventando, les está doliendo, pero no se puede demostrar. Sí, muy interesante. ¿Por qué es importante la conciencia social e interdisciplinaria, que vos dijiste lo importante, sobre el dolor persistente en estas fechas como el Día Mundial del Dolor, que se está haciendo a nivel mundial? Bueno, Sobre todo hacemos en España, porque yo veo en España que ustedes hacen un montón de cosas. Sí, por suerte cada vez hay más sensibilidad. Esto cuando yo empecé hace ya 20 y tantos años, yo no sabía que había un día del dolor. Desde luego es una pena que tenga que haber un día de concienciación del dolor, ¿no? Y de la importancia del dolor, porque eso quiere decir que todavía nos queda mucho por avanzar y que hay muchas personas que están sufriendo dolor. Es muy importante, por lo que decías antes de la invalidación. ¿Cuántos de nuestros pacientes se encuentran que cuentan lo que les pasa y no les creen? Ojo, qué sufrimiento, ¿no? Tiene que ser que tú digas, me está pasando esto, y los demás te digan, es un exagerado. Entonces es muy importante hacer consciente a los demás, porque una vez que somos conscientes de algo, podemos gestionarlo mejor. Podemos ayudar más a la persona que tiene dolor, pero también a nosotros mismos, como profesional o como familiar o amigo de la persona que está sufriendo, a vivir todo eso. Y porque solamente con darle validez al paciente ya hacemos que ese sufrimiento del que estamos hablando disminuya. Mira, si me permites, te voy a contar un ejemplo. Sí. Yo recuerdo con mucho cariño a un paciente que, bueno, tuve una sesión un viernes por la tarde cuando yo estaba cansadísima, era mi primera cita con él, y se va y me llama la chica de recepción y me dice, oye, Almudena, que es que el paciente que acaba de irse que está llamando. Y digo, ¿ahora? Pues, ¿qué me tiene que decir? Son las 8 de la tarde de un viernes. Yo ya un poco cansada, digo, ¿qué querrá ahora? Y me llama y me dice, acaba de salir de consulta, y me dice, oye, que te llamo porque ya me duele menos. ¿Cómo te va a doler menos si no hemos hecho nada? Dice, pero es que me has escuchado, no me has juzgado, me has entendido y me ha hecho sentir tan bien. Eres la primera persona que me escucha sin dudar de mí. Me pareció súper triste. O sea, me encantó que me llamara y me fui con un subidón para casa de ver cómo podía haberle ayudado solo con hacerle la evaluación, que no habíamos empezado todavía a hacer nada, pero me dio mucha pena que esta persona que llevaba un montón de años ya con dolor, yo fuera la primera que la había escuchado sin juzgarle. O sea, tenemos mucho que aprender. Mucho. Y mucho que concientizar a la comunidad sobre el dolor, me parece. Bueno, muchas personas con dolor persistente experimentan incomprensión, estigmatización o incluso invalidación de su malestar. ¿Cómo se puede abordar el abordaje psicológico, ayudar a resignificar esa vivencia y acompañar de forma más humana y afectiva? Que ya más o menos lo comentaste. Sí, bueno, eso es principalmente, lo primero para mí, lo fundamental es escuchar sin dudar. Si el paciente dice que tiene dolor, tiene dolor. Me da igual que haya una base fisiológica que lo demuestre o no, pero esa persona está sufriendo dolor. Con eso ya ayudamos. Pero luego después tenemos pues, más cosas que podemos hacer. El favorecer la descarga emocional. Es que hay veces que no tienen a quien decirle, oye, me duele, lo estoy pasando fatal, me está pasando esto, como tengo dolor, estoy en riesgo de perder mi trabajo y además no quiero vivir así y esto, ojo, también empatizar con él y darle ese espacio donde pueda ser escuchado, aunque no nos podemos quedar ahí. Nuestro trabajo no puede ser el de recoger su malestar y que venga a soltarlo, porque entonces no avanza. Luego hay que gestionarlo. Hay que ver qué emociones está provocando esta situación, ayudarle a gestionar esas emociones. Hay muchas emociones, siempre hablamos de depresión y de ansiedad, pero hay mucho miedo, hay mucha rabia.
ostras, yo hasta ahora tenía unos objetivos Frustración también, hay mucha frustración. Claro, claro. Son personas que tienen una vida y que se ve cortada esa línea vital, esos objetivos vitales, pues muchas veces ser madre o tener un desarrollo profesional o irse de vacaciones, ¿no? Y no se puede hacer. Entonces, también hay como varias áreas, ¿no? Desde mi punto de vista. Está esa parte del área emocional, de ayudar a gestionar esto, pero luego hay una parte muy práctica de, bueno, vamos a ver cuáles serán tus objetivos vitales y ver qué podemos rescatar de eso estando como estás y ver qué podemos hacer para, bueno, modificarlos un poco, adaptar la vida a tu situación y sacarle el mejor partido posible a esta situación. Mejorar tu calidad de vida. A veces conseguimos que el dolor disminuya con técnicas de relajación, con técnicas de distracción, que no es esto de, bueno, es que te duele porque piensas en ello. No, no es eso. El dolor duele porque duele, pero si yo centro la atención en una sensación, se incrementa. Bueno, pues puedo ayudar a mi cerebro y a mi cuerpo a focalizarse en otra cosa para que, aunque siga estando ahí, la percepción sea menor y sea más tolerable, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues luego podemos también trabajar con la familia, cómo lo está gestionando, a veces aprender a decir que no. Hay muchos de nuestros pacientes tienen muchas situaciones de estrés y dificultades para bajar su nivel de autoexigencia. Bueno, pues si yo soy una persona que siempre he dado mucho y ahora el dolor no me lo permite, adaptarme a eso es muy difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Hacemos un primer análisis de qué es lo que está viviendo cada persona y de ahí vamos haciendo un plan de tratamiento. Es verdad que desde mi punto de vista el tratamiento en dolor es difícil hacerlo a nivel grupal. O sea, esto de me he hecho un curso de mindfulness está muy bien si lo que te viene bien es el mindfulness, pero no a todo el mundo le vale y no, eso no es la solución. Digo mindfulness, como puedo decir relajación, como puedo decir otra cosa, ¿no? Es decir, eso es una herramienta que en un momento dado puede ayudar, pero en terapia hacemos otra cosa. Esa es una de las cosas que hacemos. Pero sobre todo es viendo las necesidades que tiene este paciente, cómo ayudarle a tener la mejor calidad de vida posible dentro de esta situación. Sí, y también la importancia de que la persona pueda poner en palabras muchas veces. Y hay personas que también les cuesta también esto de expresar lo que les duele, también, pero lo pueden escribir. O sea, eso también es muy importante, la escritura terapéutica. Claro, la escritura terapéutica es una de las herramientas. A veces tenemos que ponernos delante de un papel, a ver qué sentimos, qué pensamos de lo que nos está pasando, cómo lo estamos elaborando, qué hay por debajo. Nuestras creencias son muy importantes. Si yo creo que una persona no es válida si no trabaja y yo no puedo trabajar porque tengo dolor, pues me puedo sentir muy culpable y muy inútil. Y no es cierto. O sea, hay personas que no trabajan y son inútiles y otras personas que trabajan mucho y también lo son. Quiero decir, el no tener dolor no tiene que ver con esa invalidación como persona, ¿no? Y el poder expresar o identificar qué sientes. Para nosotros, bueno, en esto del dolor muchas veces se pregunta qué nivel de dolor tienes de 0 a 10, que es súper simplificado y además poco objetivo. Y muchas veces depende de nuestro estado emocional más que de la sensación en sí. Pero hay otras cosas que incluso nos ayudan más, como la descripción del dolor punzante, es quemante, va por aquí, está extendido. Si yo comparo eso, pues mira, ahora tengo un 50% de dolor menos o ya no me acapara tanto, me permite, tengo una funcionalidad mayor. Ahí nos permite más calificar el dolor y que el paciente también pueda ver. A veces desenganchar o defusionar, como se dice desde las terapias de aceptación y compromiso, lo que es la sensación del significado que le damos y la emoción. Por ejemplo, la ansiedad está muy ligada al dolor, de manera que si yo voy a hacer una actividad que anticipo que me va a provocar dolor, me genera ansiedad. Y hay gente que no hace esa actividad por la ansiedad que le genera, no por el dolor en sí, sino por la ansiedad que le genera. Entonces, ayudarles a desentrañar todo eso y a separar y gestionar y trabajar por un lado una cosa y otra, ayuda mucho. También miedo también que muchas veces tienen y tienen conductas de evitación también. Sí, eso es una de las relaciones más claras que hemos visto en psicología, ¿no? El modelo que llamamos miedo-evitación
como yo un día hice este gesto y me provocó dolor, ya no lo hago. Ya no sé si hoy me provoca dolor, pero entonces no lo hago. Y además el miedo se generaliza, con lo cual ya no solo no levanto el brazo, sino que no lo muevo a no sé qué distancia, etcétera, etcétera. Eso provoca a su vez que mi cuerpo cada vez tenga menos rango de movimiento, disminuya la tonalidad muscular, yo genere más tensión muscular porque el miedo genera tensión muscular, con lo cual empeora mi patología. Claro, y se arma como un círculo vicioso también. Y también otra de las cosas, también el miedo a moverse, como hacer ejercicio. El ejercicio físico es bueno para todo, tengamos o no tengamos dolor o no. O sea, porque es un antidepresivo natural. O sea, hay trabajos científicos que lo validan y cada vez mucho más, porque también ayuda a la parte cognitiva. Inclusive el otro día estaba escuchando en una radio, mientras estaba saliendo, que decían sobre el tema que caminar, que recomiendan, había un trabajo científico que decían que caminar ayuda tanto y sobre todo si lo haces con amigos. Sí, el ejercicio es uno de nuestros caballos de batalla. Instintivamente, cuando nosotros tenemos un dolor agudo, lo que hacemos es dejar de movernos. Es decir, nos lesionamos un brazo, pues lo paralizamos hasta que se recupere y luego volvemos al movimiento. Eso lo hacen también los animales. Pero cuando ya pasa de dolor agudo a dolor crónico, los animales siguen moviéndose hasta que ya pueden andar, o por ejemplo, pero nosotros no. Entonces, le cogemos miedo al movimiento, es lo que se llama kinesiofobia. Y de hecho asociamos el dolor con el ejercicio, cuando muchas veces no es así. Y muchas veces tenemos que ir experimentando y decir, ah, mira, he salido a caminar y no me ha dolido más. Hoy he salido y me ha dolido. Ya, pero si a veces te duele y otras no, a lo mejor no es cuestión del ejercicio, ¿vale? Entonces, desentrañar eso y quitar ese miedo, ver qué ejercicio se puede hacer, siempre apoyado por especialistas. Yo trabajo con un equipo de recuperadores físicos, se llama Dani Molina, que es espectacular y que les ayuda muchísimo a recuperar esa capacidad física, pero dentro de la seguridad de no te va a doler, vamos a trabajar de manera que puedas empezar a mover tu cuerpo, a fortalecer y luego hacer cada vez más. Pero desde el conocimiento de qué estamos recomendando al paciente. Es verdad que muchas veces la pauta que tiene el paciente es que tienes que caminar media hora. Ya, pero si este paciente lleva encamado prácticamente todo el día desde hace 10 años, media hora es un infierno. Es imposible que camine media hora. Hay que ayudarle y acompañarle en un proceso de recuperación del ejercicio. Primero de evitación del miedo y luego ya de recuperación del ejercicio desde cosas muy, muy sencillas. En una de las charlas, en esta última estaba hablando este compañero, la de Tu dolor importa, y veréis un poquito que va en esa línea. O en la anterior que habla otra compañera que se llama Alejandra, que es fisioterapeuta, y ella habla de incorporar el ejercicio desde muy, muy básico, desde abro la puerta del frigorífico, pues la abro 3 veces, ya me he movido, y de ahí luego ya al ejercicio, ¿vale? Pero, claro, hay que superar muchas veces el miedo a tener dolor, y a veces es que es lo único que hay, miedo, porque la mayoría de las veces, si está bien gestionado el ejercicio, no genera dolor. Muchas veces no es así. Claro, hay ejercicios específicos en dolor, por eso hay fisioterapeuta especializado en dolor, que eso también es importante. Bueno, en el marco también, que es el 16 de octubre, Día Mundial de la Columna Vertebral, quería preguntarte, ¿qué lugar ocupa el dolor de columna vertebral persistente y condiciones como el síndrome de espalda fallida en el abordaje del dolor crónico? ¿Cómo se integra este acompañamiento psicológico en este caso? Fíjate, el porcentaje de pacientes que vemos con dolor, sobre todo el lumbar, es altísimo y muchas de ellas son cirugías fallidas. Ahora, bueno, se hacen menos cirugías de espalda tal vez, o también sabemos más, la medicina va avanzando y no son tan agresivas como era hace ya unos años, ¿vale? Entonces, claro, para un paciente que le han dicho te voy a operar, te voy a quitar el dolor, que eso no sea así, supone una frustración tremenda y un miedo increíble, ¿no? Pero además de todo eso, yo creo
para mí es que si yo cogiera un paciente con dolor lumbar desde el principio, claro, el tratamiento no es el mismo si esta persona está empezando a tener dolor en su espalda, a si ya le han operado y lleva 20 años con dolor. A veces lo que podemos hacer los psicólogos en esas fases iniciales es prevenir que algo se cronifique. Dentro de los estudios que se han hecho sobre la cronificación del dolor, pues se ha visto que hay un aspecto del aspecto psicológico, que es el catastrofismo, que influye mucho en que un dolor agudo, por ejemplo de espalda, acabe siendo un dolor crónico, ¿vale? Entonces trabajaría eso. Pero luego, además, en todo ese proceso de acompañamiento que podemos realizar los psicólogos, hay momentos, pues, por ejemplo, en el que podemos, pues eso, trabajar los miedos que hay respecto al movimiento, respecto a las técnicas intervencionistas. En el centro en el que yo trabajaba, en la Clínica del Dolor, yo hacía una evaluación de los pacientes antes de hacerle alguna técnica invasiva importante como la neuromodulación, para ver si realmente el componente emocional era tan potente que había que trabajar antes esa ansiedad, esa depresión, lo que fuera, y luego ya hacer la técnica, ¿vale? Porque se ha visto, hay muchos estudios que demuestran que si un paciente va a una cirugía con mucha ansiedad, la consecuencia es más dolor, ¿no? Entonces, vamos a trabajar todo eso. Vamos a quitarles el miedo al paciente a determinadas técnicas que muchas veces ellos ven como una operación. Yo hay pacientes que digo, ¿cuántas veces te han operado? 20. Te van a haber operado 20 veces de la columna. No, me operaron una vez, pero luego después le han hecho un bloqueo de facetas, le han hecho una radiofrecuencia, le han hecho una rizolisis, le han puesto un neuroestimulador. Todo eso son técnicas intervencionistas, pero no son operaciones. Claro, el paciente todo esto lo vive con un miedo atroz porque yo solo sé que me meten en quirófano y me han dicho que me tienen que hacer algo ahí otra vez, ¿no? Entonces, parte de quitarles este miedo, de acompañarles en todo este proceso, de trabajar esa ansiedad previa, esas expectativas, ¿no? Me han dicho que con esto ya no voy a volver a tener dolor. Bueno, Pues, ahí dijiste un tema muy importante y yo que participo en diferentes congresos de columna, participé, que se habla mucho, bueno, en los congresos vos aprendés, porque a veces también pasa que el implante le genera infección. En otros casos le genera que un tornillo se sale del lugar y lo tienen que volver a reintervenir, las complicaciones postquirúrgicas. Pero yo creo que también la base de todo es la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica. Esto es la preparación, tanto un estudio invasivo como ya de una resonancia, si el paciente tiene miedo a la resonancia, de un bloqueo, y después, por otra parte, la parte quirúrgica, tan importante. Muchas de las personas se operan, pero nunca han tenido psicoprofilaxis quirúrgica. La mayoría, sí. Y fíjate, claro, luego nosotros escuchamos todos esas complicaciones, ¿no? En un congreso de que se habla, pues muchas veces de las complicaciones para ver cómo las solucionamos. Pero hay muchos pacientes que después de una operación quedan muy bien. O sea, que esto se sigue haciendo porque funciona en la mayoría de las ocasiones. Pero sí es verdad que podemos favorecer que ese resultado sea mejor si hacemos una evaluación previa y un manejo previo. Y luego hay pacientes que tienen tanta fe, por así decirlo, en una operación que la demandan hasta que la consiguen. Y luego la respuesta es que muchas veces es imposible conseguir un 100% de alivio. Y aunque el médico pues se lo explique, esto es, mira, cuando yo hice la tesis doctoral con pacientes de neuroestimulación, y una de las cosas que más me llamó la atención, porque yo les veía antes de que se les implantara el sistema y les veía después. Y una de las cosas era que había pacientes que me decían, es que yo pensaba que esto me iba a quitar el dolor del todo y no me está haciendo nada. Luego seguí hablando con él y lo que me venía a decir es que en realidad le había quitado un 50, un 80% del dolor. Pero ellos tenían una expectativa tan desajustada, algunos de ellos, ¿no?, que la sensación era no me ha hecho nada. Y de hecho yo les decía, pero ¿cuándo te ha dicho el médico o yo, que hemos hablado contigo antes, que esto iba a eliminar el 100% del dolor? No, lo que pasa es que es muy humano tener la esperanza de que desaparezca del todo. Pero también hay que ser realista y hay que también aceptar la posibilidad de que ese dolor no se vaya del todo, sin renunciar a estar mejor, ¿vale? Pero en esa aceptación de lo que nos está pasando es más fácil que vivamos mejor. Si yo sé que hay
me hacen un bloqueo y eso me disminuye un 60% el dolor, oye, tengo motivos para hacérmelo, para empezar, para no abandonar terapias y para tener esperanza en que a lo mejor, bueno, pues más adelante se desarrolle otra técnica o puedo vivir y disfrutar de la vida a pesar de tener cierto grado de dolor, que no le gusta a nadie, pero se puede y de hecho se hace porque ellos mismos lo están haciendo. Claro, bueno, yo en mi testimonio puedo decir que a mí que me operaron 2 veces la columna quedé muy bien y la segunda que los pronósticos eran difíciles y no me decían que no me garantizaban que el dolor si me iba a ir después de la cirugía y valió la pena, o sea, me sacaron los tornillos porque había unos tornillos que estaban fuera de lugar y eso sobresalía la piel y la verdad que hasta el día de hoy yo agradezco poder estar apoyada en una silla, en una cama, o sea, mi calidad de vida cambió, bueno, pude terminar mi profesión, o sea, me sigo capacitando, creé este programa con el fin de educar a la comunidad que para muchas personas que nos están viendo y están pasando con dolor, les puedo decir que sigan adelante, que busquen ayuda profesional, que existen muchos profesionales que te puedan ayudar. Y siempre informate en sociedades científicas como ustedes tienen el SED, que es la Sociedad Española del Dolor, después hay sociedades de columna, hay después el tema de los psicólogos especializados, los fisioterapeutas, después están los suplementos que pueden ayudar a complementar, siempre y cuando vas a una nutricionista o un médico especialista en suplementos, que eso ayuda a bajar la inflamación. O sea, hay muchos recursos y muchas cosas que se pueden hacer que antes por ahí no había tanta información, que ahora cada vez hay más información y más investigación de lo que se puede hacer. Exacto. Sí, sí, es muy importante, también muy importante ser muy selectivo con la información que se atiende, porque, bueno, pues sabemos que hay, por desgracia, hay personas que quieren un beneficio para sí mismos, no para el paciente, y hay que tener mucho cuidado con las pseudociencias, quién está haciendo los tratamientos, si son psicólogos de verdad, si son especialistas, son sanitarios, ¿vale?, para asegurarnos que lo que nos están diciendo es cierto y siendo consciente de que, bueno, al final no hay una pastilla blanca que solucione todos los problemas y a todo el mundo por igual. O sea, que a una persona le haya servido una cosa no quiere decir que a otro le tenga que servir. Y Eso es muy importante lo que vos decís, porque a la hora de decir en los grupos, que muchas veces, a veces los grupos pueden ayudar, pero a veces no también. Pueden traer crisis en las personas en el sentido de que todos los casos son totalmente diferentes y que no se debe comparar. Y los profesionales deben comparar a los pacientes porque cada paciente es único, es diferente, tiene su historia personal, es diferente en lo que le pasa a nivel orgánica, o sea, todo es diferente y muchas veces eso también puede hacerse sentir mal a la persona, la angustia, la ansiedad de por qué esa persona se recuperó más rápido y la otra persona no. A veces eso también. Sí, 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 es muy importante el saber que somos únicos también para esto y eso, el no fiarse de alguien que te ha dicho, pues es que a mí esto me sirvió, no sé cómo a ti no te sirve. Pues no me sirve, ya está, es así, no a todos nos vale lo mismo. Es lo mismo cuando el médico te da un remedio y te dice, bueno, vamos a probar esta medicación y vemos si funciona o no y después vemos si cambiamos a otra medicación, ¿es así? Sí, de hecho a veces eso provoca la sensación en algunos pacientes de que es que no saben ni qué darme. No, sí que saben qué darte. Tienen un pool, una cantidad de herramientas para trabajar esto. Lo que pasa es que como somos diferentes y que todavía la medicina hay cosas que no llega a saber de nuestro sistema nervioso, pues yo sé que o este medicamento te pueden servir y voy a empezar por el que menos daño hace, luego voy a utilizar otro, luego técnicas intervencionistas. Eso está todo muy protocolizado. Nosotros como pacientes podemos percibir que es que no saben lo que están haciendo, pero no es cierto, sí que lo saben. No, porque ya no saben por dónde tirar y prueban otras cosas, pero sí hay una base de conocimiento debajo y sí hay de hecho, yo recuerdo algunos de mis compañeros médicos, a veces a los pacientes, si ven que es una persona que no se va a angustiar con la información que se le da, porque hay que conocer también al paciente, pues le dice, mira, vamos a probar esto, si no funciona vamos a hacer esto, si no vamos a hacer esto y si no esto, ¿vale? Es verdad que según se van gastando alternativas, a veces nos viene el miedo de, ostras, y si llego a la última y ya no hay más,
Bueno, pues no habrá más ahora. Yo a lo largo de todos estos años he conocido una evolución en los tratamientos del dolor increíble. No me imaginé el ver esta evolución y he visto pacientes que llevaban muchos años, por ejemplo, con migraña y con los tratamientos nuevos que hay de migraña han dejado de tener dolor. Pacientes míos incluso que tenían dolor y al cabo de los años, pues el otro día hablé con una que no veía desde hace más de un año y me decía, pues es que estoy sin dolor, porque empecé con este tratamiento y un dolor de, no sé si llevaba 10 años o así, más o menos, ya no existe. O sea, no podemos perder la esperanza ni pensar que los médicos no saben lo que hacen. A veces lo saben, otras no, pero van aprendiendo y van luchando por saberlo. Pero la mayoría de las veces hay un protocolo detrás que les dice cómo tienen que intervenir con nosotros. Bueno, eso también pasa también, que a veces las personas también dicen, pero este médico no me contestó, ¿viste? Como, a veces como que los profesionales tienen que tener todas las respuestas. Y no siempre tienen todas las respuestas, son humanos como todos. Son humanos como todos, hay personas más simpáticas como todos y hay personas menos y hay gente que es muy seca así a la hora del trato y luego después es muy buen profesional. Tenemos de todo. Sí, es verdad que a veces también tenemos que buscar un poquito más o alguien con quien nos sentamos cómodos, ¿no? Porque si yo no, como somos humanos, pues a veces yo no encajo con el profesional que tengo enfrente. Claro, eso es tan importante, buscar profesionales que uno pueda conectar. Exacto. Con la personalidad. Sí, pero vamos, existen y ahí un poco pues sí que transmitir a los pacientes que tenéis dolor que existen muchos profesionales que están luchando mucho por conseguir mejorar el dolor y que muchísimos profesionales tienen muchísimo interés en entender, aunque a veces estemos cansados, no se note, o bueno, un montón de cosas, pero hay mucha gente investigando y trabajando para que esto vaya adelante. Sí, bueno, justamente ya tenemos que cerrar y justo te iba a preguntar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a esas personas que están conviviendo con un dolor persistente y también a los profesionales de la salud que acompañan en este contexto de esta conmemoración mundial? Y que por ahí muchas veces los profesionales están pasando por struggle no en esta situación y no saben qué hacer frente a los pacientes con dolor persistente. Claro. Pues mira, a los pacientes les diría que no pierdan la esperanza, que no están solos, que hay muchos profesionales que están preocupándose por su salud, pero además, si miran en su entorno, posiblemente haya gente que les esté apoyando y si están absolutamente solos, para eso están todas las redes de asociacionismo o pueden ver a través de internet en actividades de la SED o de la SENDOR cómo pues oyen a otros pacientes que están viviendo lo mismo y va a hacerles sentir que no están solos y que a lo mejor no podemos ayudarles a disminuir su dolor, pero sí podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida, ¿vale? Entonces que siempre piensen que aunque crean que ya no se puede hacer más, siempre se puede hacer un poquito más. Y a los profesionales, pues bueno, yo como psicóloga, a mis compañeros psicólogos le diría que esto es una carrera apasionante, que hay mucha gente que lo necesitan, así que animo a la gente a formarse en ello. Fundamental estar formados en esto que estamos haciendo para hacer un buen tratamiento y que es que se nos necesita mucho. Entonces, mucha empatía, muchas ganas de luchar por esto y que a los psicólogos sobre todo, a ver, hay muchos profesionales y gente que no son profesionales de la salud que están haciendo pseudo trabajo de psicología y nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, que ya es hora de que nos movamos los psicólogos, de que hagamos nuestras propias investigaciones, que últimamente encuentro investigaciones de aspectos psicológicos en Internet que no están hechos por psicólogos y recordemos que no tienen esa base de conocimiento de 5 años de profesión más, o sea, de estudios más un montón de años de profesión que es necesaria para sacar unas conclusiones eficaces en una investigación. Entonces, no se puede ayudar a los pacientes desde el aspecto psicológico si no tenemos los conocimientos adecuados, pero si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer otro. Y a lo mejor lo hace mal y hace daño al paciente. O sea, que recordemos eso, que estamos ahí para esto, nuestros pacientes nos necesitan. ¿Vale? Así que animaros a todos los psicólogos a formaros en dolor, a investigar y a trabajar con pacientes con dolor.
¿Y qué páginas te pueden seguir las personas? Bueno, ahí nos ponen en la pantalla sobre tu página web, que está muy buena, que les recomiendo para que sigan. ¿Y dónde se pueden contactar si quieren hacer terapia psicológica? ¿Vos das capacitaciones? Bueno, yo depende un poco del momento. Ahora mismo, bueno, en mi página web podéis contactar conmigo y yo os recomiendo lo que haya en ese momento. Ahora mismo en el Colegio de Psicólogos hemos dado algún curso de capacitación, pero ahora mismo no estamos haciendo ninguno porque no ha coincidido. Desde la SED y la SEMDOR, que son las dos sociedades científicas del dolor, se están haciendo cursos y talleres frecuentemente, y luego están los másteres oficiales de dolor que tienen una asignatura de dolor, como el de la Rey Juan Carlos en el que participo. Pero si alguien está interesado me puede mandar un mail y yo le digo qué está en ese momento, porque suelo estar al día, y si no, pregunto entre mis compañeros qué actividades hay. Bueno, muchas gracias de corazón por todo lo que nos transmitiste, toda tu experiencia personal y profesional, Almudena. La verdad es un placer haberte tenido en este programa Psicosalud Interactiva por AEPSI España. Gracias a ti, ha sido muy agradable hablar contigo y nada, encantadísima. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, tenemos que cerrar este programa Psicosalud Interactiva, que agradezco a EPSI por su gentileza y nos vemos en nuestro próximo encuentro que va a ser en noviembre. Les mando un abrazo.